Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es 15 de marzo del año 2025 y esto es Viviendo con Esperanza, programa que está orientado hacia la información con referencia a temas oncológicos. Como ustedes saben, nosotros salimos en la región Amazonas y diversas regiones a través de las redes sociales y agradecemos a Radio Millennium, Radio Reina de la Selva y Radio Mendoza. Hoy es un día muy especial porque contamos con una destacada doctora, la doctora Tatiana Vidaurre Rojas, médico oncóloga del INEM, y como siempre con nuestro destacado doctor, el doctor Absalom Montoya. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por permitirnos ingresar a nuestros hogares. Un saludo grande a todo nuestro país, en especial a mi región Amazonas, a mi querido pueblo de Soloco, Lollo, que hemos tenido la oportunidad por ahí. Agradable compartir con ellos y sobre todo esta información en relación al cáncer. Agradecer también a todos aquellos que nos siguen por redes sociales, invitarlos a que nos continúen viendo en YouTube, que es bastante enriquecedor las opiniones que puedan vertir, que se suscriban, dale like, ¿no? Y también es muy bueno que den sus opiniones y algunas sugerencias en relación a los temas que les dé interés. Agradecerlo porque durante la semana hemos resuelto algunas inquietudes de algunos pacientes, sobre todo de provincias, que le hemos podido apoyar de una u otra manera. Así es. Estas son las acciones y a todas las personas que quieran tener mayor información, por favor llamarlos al 99 55 13 839, en donde nosotros estaremos atendiendo gustosamente sobre los temas que quieran o consulten al doctor Absalom Montoya. Hay un equipo especializado que va a atenderlos y en tal caso también el mismo doctor Montoya. Doctora Tatiana, muy buenos días. Buenos días, un gusto estar acá el día de hoy con ustedes, compartiendo un poco el tema del cáncer, y muchas gracias por la invitación y saludos a todos. No, al contrario, Melita, agradecer a la doctora que está sumamente ocupada. Quiero poner énfasis en la doctora, tiene muchos años en la institución, mucha experiencia, ha sido jefa institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, una de las grandes artífices y creadoras y fundadoras del Plan Esperanza, que ahora es ley, la Ley Nacional del Cáncer. Entonces se lo debemos a la doctora. Adicionalmente es fundadora y presidenta del Club de la Mama, así que le vamos a dar un espacio también para que invite a todas aquellas personas que quieran integrar al Club de la Mama, con gusto para tenerlas. Y bueno, ¿qué más que ella es una autoridad en el tema oncológico en cuanto a lo que es estos cánceres que lo ve el oncólogo clínico? O nosotros los cirujanos ya hemos hablado muchos temas, entonces no quería parcializar mucho en los temas y lo hemos invitado para tocar este tema de leucemias, ¿no? Que es un punto bastante crucial, que genera mucho miedo, genera mucha angustia, sobre todo lo que he visto en los procesos de todo genera mucha incertidumbre, así que estamos con la doctora para desarrollar el tema. Definitivamente, doctora, y específicamente el tema de hoy es leucemia, un desafío, una visión integral. Ya habíamos trabajado anteriormente en leucemia en niños, recordarás, doctor, y claro, queríamos saber, lo mismo como comenta el doctor, la leucemia, cuánto afecta, cómo se desarrolla y desde la parte más técnica, cómo se inicia o en qué momento se da. La leucemia es uno de los cánceres que están relacionados con los componentes de la sangre, con los tejidos de la sangre. Se afecta lo que llamamos la médula ósea, que se encuentra en los huesos, dentro de los huesos, y se afecta el sistema linfático y se produce una proliferación descontrolada, porque para que se dé el cáncer se altera el material genético y una de esas células, al transformarse a maligna, prolifera rápidamente y pueden haber diferentes tipos de leucemias, dependiendo de las células donde se origina la normalidad. Claro. En sí, la leucemia es un cáncer a la sangre. Así es. Vamos enfocando en cáncer a la sangre. Cáncer a la sangre. Y dentro de ellos, doctora, la sangre, ¿dónde se produce? ¿Qué elementos tiene la sangre? ¿Y cuál es su función de cada elemento? Para ir viendo en el tema, ¿no? Bueno, la sangre se produce, como mencionamos, en la médula ósea que está en el hueso, ¿no? Y tiene varios componentes que son los que dan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas.
Y en esos componentes, dentro de los glóbulos blancos, existen diferentes tipos que se llaman linfocitos, neutrófilos, monocitos. Y dentro de esos tipos, si se altera alguno de esas células y se transforma en malignas, se produce la leucemia y eso le da el nombre a cada tipo de leucemia. Claro, dependiendo de la célula que sea malignizada. Ahora, en cuanto a la sangre, como todos sabemos, hay componentes que, por decir, son los glóbulos rojos, que son aquellos que se producen en la hemoglobina, ¿no es cierto? Que lleva el oxígeno, el nivel de hemoglobina. ¿No? Si baja es anemia, pero claro. Si hay una transformación maligna ya empiezan a aparecer Por otro los lado, tumores hematológicos. También los leucocitos son las defensas. Nos ayudan a estar protegidos contra las infecciones y contra las mismas células neoplásicas. Si nuestro cuerpo también defiende de situaciones extrañas que ingresan o que hay cambios en el organismo que a través de nuestra defensa inmunológica podemos suprimir tumores, ¿no? Entonces, es un sistema importante, el sistema inmunológico. Entonces, tenemos glóbulos rojos, que vemos la hemoglobina, tenemos glóbulos blancos, que es la defensa, y tenemos también las plaquetas, que se encargan de la coagulación. Entonces, son los tres componentes elementales, más el plasma, ¿no? Así es. Las plaquetas, por eso es que vamos a explicar después, ¿no? Que por qué los pacientes tienen moretones, etcétera. Es porque estas plaquetas bajan y ya no hay como medio de coagulación, ¿no? Vamos a ir viendo. Y doctora, ¿cómo es nuestra realidad a nivel del mundo y a nivel nacional en cuanto a la casuística? ¿Cuántos casos tenemos? ¿La mortalidad? ¿Cómo se traduce en estadística ahora? Las leucemias son más frecuentes en niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Va desde hasta los 29 años. Son en el Perú alrededor de 2.500 casos nuevos de este tipo de tumores al año. En el INE tenemos alrededor de 1.800 pacientes que están lidiando con esta enfermedad. Dentro de los jóvenes y los niños, es donde está la mayor parte de la población, o dentro de los adolescentes y niños. Y sin embargo, tenemos también buenas noticias. No todos los pacientes con leucemias fallecen. Ya tenemos grandes números en pacientes, sobre todo en niños y adolescentes, que tenemos una alta tasa de probabilidad de curación de esos pacientes. O sea, que como que ahora es más esperanzador, no hay me acuerdo que unos años atrás uno lo miraba con mucho miedo porque la mortalidad era casi 100%. Ahora hemos mejorado incluso con los diagnósticos que vamos viendo. Pero también hay un término que se utiliza, ¿no? Ya dijimos que está en relación al componente. ¿Por qué se llama crónica y aguda, o aguda y crónica? ¿Cuál es ¿Por qué esa denominación? ¿Esos son los tiempos? En el desarrollo de las células, cuanto más joven esté la célula, porque tiene un proceso de maduración este tipo de células, si son más jóvenes proliferan rápidamente, entonces se generan como los blastos, ¿no? Y si maduran más, como que van más lento, ¿no? Entonces, dependiendo del proceso de maduración, pueden ser agudas, crónicas, e incluso también diferentes tipos, leucemia linfática y leucemia mieloide. Entonces, eso le va dando el tipo de biología tumoral a cada enfermedad, a cada tipo de leucemia. Entonces, eso es lo que nos ayuda a través de los análisis, tanto de laboratorio, pero también no solamente laboratorio convencional, sino molecular, ¿no? Y nos ayuda a diferenciarlas y a darle el nombre y apellido a cada una de estas diferentes tipos de leucemias, dentro de las cuales las linfáticas son las que van mejor, digamos. Y ese término linfática o linfocítica o mieloide, ¿cuál es la diferencia entre mieloide y linfocítica? Del tipo de célula, de cómo maduran, si van de la línea de linfocitos o de las líneas mieloides. Claro, es entonces, el componente que se ve en el hemograma, ¿no? Que se ve en el hemograma,
cuál de ellas se altera, esa es la que le da el nombre Muy bien. a la célula, a la Sí. leucemia. Una consulta. ¿La leucemia se manifiesta como otros cánceres, así con tumores, o cómo se manifiesta la leucemia? Así, con la sangre, no estoy confundiendo. Generalmente es una enfermedad que le llamamos generalizada, Sistémica. la llamamos sistémica, ¿no? Entonces se alteran los componentes de coagulación de la sangre, entonces empieza a haber moretones, porque las células, como mencionó el doctor Absalom Montoya, todas las células pueden estar comprometidas, ¿no? Entonces, si no hay plaquetas, empiezan a aparecer los moretones, empieza a aparecer sangrados. Generalmente es común que uno vaya al dentista y le hagan algún proceso de curación del diente y ahí empieza a sangrar y así le hacen la sospecha diagnóstica al paciente. Entonces, es frecuente el sangrado como un signo, digamos, de presentación de la enfermedad. Pero hay leucemias que van sobre las linfáticas que van con ganglios en el cuello, que son los ganglios linfáticos, ¿no? Y en el cuello, en la axila, en las ingles. Entonces a veces creen que simplemente es una inflamación, pero es una enfermedad neoplásica. Lo que pasa es que en cuanto a estamos ya viendo la presentación clínica, lo que preguntaba, ¿no? Los signos y síntomas, en relación a eso, muchas veces son inespecíficos, ¿sí? Y dejan pasar como si tratara de otras enfermedades. Lo que dice la doctora, a veces cuando están con ganglios en el cuello, se dice, no, estoy mal de la garganta, estoy mal del oído, o cuando tiene ganglios inguinales, pues dice, no tengo un uñero, se atribuye a otras cosas. Y si a esos signos generales se les agrega la poca visión que tenemos muchas veces los profesionales de la salud, porque para esto hay que estar muy bien entrenados, que lo vamos a ver después, no es una cosa tan sencilla o mirarlo muy superficial, entonces se subestiman los síntomas. Y en cuanto a los síntomas, pues obviamente si está en anemia, está fatigado, está cansado, está pálido, ¿no? Y ahí en la experiencia tuvo un caso de que el papá creía que su hija estudiaba demasiado, desvelaba y que decía, mi hija para muy cansada. Todos los días para en su cuarto, no quiere salir porque se mata estudiando, pero ya la veo pálida, adelgazada, etc. Y en eso le hacen un examen, fue en Chiclayo, ¿no? Y resulta que era una leucemia que estaba pasando desapercibida, ¿no? Porque es desconocimiento. Nosotros a veces el término lo escuchamos, pero no traducimos más a fondo para enterarse de qué se trata, ¿no? Entonces también puede haber fiebre de origen tumoral, ¿no? También puede haber dolor osteoarticular, duelen las articulaciones, duelen los huesos. Y también a veces vienen con el hígado grande y el vaso grande y piensan que es otro tipo de enfermedad y se centran en eso y no piensan que es leucemia. ¿Tiene diversas manifestaciones en todo caso esta leucemia? Todo lo que tiene que ver con la sangre y con el componente del sistema linfático, todo lo que puede presentarse como manifestación clínica, digamos, como síntomas o signos. Digamos, si un poquito más, por ejemplo, la población que nos escucha no conoce mucho. Por ejemplo, el hígado, el vaso, claro, los ganglios. Digamos, por todo el lugar donde transita la sangre. Por todo el cuerpo, ¿no? Claro. Y todo lo que generalmente la gente lo conoce como los ganglios, ¿no? Ya. Que cuando sale en la región inguinal en mi tierra, pues dicen la seca, ¿no? No sé cómo lo dirán en otro lugar, pero cuando sale, tengo una seca, dicen, ¿no? Pero obviamente son ganglios reactivos, en este caso reactivos a una infección, pero en el caso de la leucemia es parte de la enfermedad que se manifiesta. Y así como crecen los ganglios, que dice la doctora, pues la parte que uno lo pueda ver, también crecen en otros lugares que está en la barriga, detrás, ¿no? Que se llama reto peritoneo, por ese término médico. Entonces hay una serie de cosas que hay que saberlos orientar adecuadamente. Y obviamente que creo yo lo que he visto y la experiencia, no sé si comparte, por decir, de primera instancia, si hay un niño que tiene fiebre y hay ganglios, muchas veces le enfocan como un problema viral, ¿no? Así es. Entonces lo que podemos hacer es prueba terapéutica, le decimos, ¿no? Le damos un tratamiento. Si eso sigue igual, no mejora, hay que poner las pilas y pensar en algo más. No sé si le parece la idea. Eso es frecuente, ¿no? Porque no es que
todos los pacientes que vengan con ganglios o o vengan con anemia, con ¿no? anemia son leucemia. Eso es uno de los posibles diagnósticos, pero no es el más frecuente. Y por eso es que los doctores lo que hacen es primero evaluar enfermedades generales, digamos, y si eso no se recupera con el tratamiento que le indican, ya empiezan a pensar en tumores hematológicos. Uh-huh. Y una cosita, y ya estamos en el concepto de la enfermedad, conocemos un poquito ya los componentes de la sangre, sabemos que la leucemia es un cáncer a la sangre, sabemos que los componentes son los que se alteran y ya producen algunos síntomas que uno lo ve. ¿Y qué cosa lleva eso? ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos llevaría a un cáncer? En realidad la leucemia es una enfermedad que no se puede prevenir y sus factores de riesgo son muy inespecíficos. Llamamos básicamente cambios genéticos, pueden estar asociadas a algunas enfermedades hereditarias o, por ejemplo, el síndrome de Down, pero también a sustancias químicas, contaminación, radiación, pero no se puede decir cuál es la causa que afectó o alteró la célula, ¿no? Virus, ahí está relacionado con virus, digamos que se presenta súbitamente, o sea, por eso genera un cambio súbito, agudo, la mayoría de las veces, que no podemos predecir qué lo ha ocasionado, a diferencia como, por ejemplo, de tu especialidad, el cáncer de cuello uterino, que sabemos que está relacionado fuertemente o prácticamente asociado, ¿no? al virus del papiloma humano. En las leucemias no se da de esa manera, por eso lo que importa son los signos de alarma, los signos y síntomas de alarma. Y el antecedente familiar, pues sí, también juega un rol importante. Siempre es importante en cáncer en general el antecedente familiar. Hay dos diferenciaciones, uno el cáncer hereditario que se transmite ya de generación en generación, pero hay lo que llamamos el cáncer familiar, que tenemos mucha carga en la familia de posibilidades, como que el material genético está frágil. Entonces, también es una forma de presentarse no solamente la leucemia, sino diferentes tipos de cáncer. Justo acá me llega una pregunta que nos están haciendo y me dice que se ha reportado, y lo hemos visto en el instituto, algunos pacientes que han desarrollado un segundo cáncer después de un tratamiento con radioterapia o quimio. ¿Qué tan frecuente es eso? Claro, obviamente no queremos asustar, tú que estás atento, pensar en que vamos a dar un tratamiento y luego va a salir otro. Sobre todo está en la predisposición de cada paciente, es completamente distinto. De lo contrario, si vamos a hacer daño, no digamos un tratamiento que corresponde a la enfermedad que estamos tratando. Ese es un efecto colateral, ¿no?, de los tratamientos oncológicos, como la quimioterapia y la radioterapia. Y ahora lo estamos viendo con mayor frecuencia que antes, porque ahora nuestros pacientes son largos supervivientes y no solamente vemos complicaciones de segundas neoplasias en este caso, sino cardiológicas, nefrológicas, porque antes si el paciente fallecía en 1 o 2 años ya no daba tiempo al seguimiento, o sea, esas evolución, esas secuelas tardías. Se ha incrementado respecto a cuando no existían tanta probabilidad de curación en los pacientes, pero son números que no son significativos, ¿no? Clínicamente no son significativos y solamente es un efecto colateral que se tiene que diagnosticar y detectar a tiempo y darle acceso a un tratamiento en forma inmediata si sucede. Por eso es que hacemos el seguimiento de los pacientes oncológicos de por vida. Claro, en promedio más o menos 20 años el seguimiento. Yo les digo a veces a los pacientes, no nos vamos a ver 20 años, nos vamos a ver cómo caminamos en la senda de la vida. Yo les digo, más allá viejito. Pero hay cosas importantes, lo que estaba a decir, es que en los últimos años los tratamientos del cáncer son bastante esperanzador, la expectativa de vida y la sobrevida, ¿no? Hacer vivir más tiempo, como se dice. Y eso, lo que usted acaba de decir, es que permite ver, pues, en algunos pacientes que he visto, un segundo primario. O sea, no hay que asustar, pero
parece que hay una predisposición familiar que termina un cáncer, inicia otro. Le tratamos eso, inicia otro. Creo que tenía una paciente que tenía 5 cánceres, pero ella sigue normal. O sea, lo bueno es que hemos logrado controlar cada cáncer que apareció, lo hemos logrado controlar y tiene una vida bastante adecuada, bastante buena. Entonces, bueno, vamos y el paciente que ha tenido un cáncer, como que cuando se enfrenta a uno nuevo, tampoco ya está más difícil, fortalecida, ¿no? Ya entendió, ¿no? Entendió cómo es el proceso y no es lo mismo ser diagnosticado inicialmente y nunca haber tenido cáncer. 8:21 de la mañana, esto es Viviendo con Esperanza. Recuerde que nuestros teléfonos es el 99 55 13 839. Estamos saliendo a través de frecuencia A 99.5 de la frecuencia modulada, también a través de Radio Millennium, Radio Reina de la Selva y Radio Mendoza, allá en la región Amazonas. Me quedaba pendiente una pregunta Sí. a la doctora, que no está escrito, no lo he revisado. ¿El grupo sanguíneo tiene algo que ver con la leucemia? Que nunca me he preguntado. Simplemente lo miramos sangre. Creo que no. Bueno, Por lo menos no lo tengo, hay un estudio. pero hay algunos tipos de cánceres que salen Claro. asociados a algún tipo de Exacto. grupo sanguíneo. Ajá, pero el leucemia Pero creo la que no. leucemia no Pero hay una está. tendencia en todo caso. No, es como... No, es siempre, indistinto. para mí es como algo muy anecdótico, ¿no? Claro. Pero sí hay reportes de asociaciones de tipo de cáncer a un grupo sanguíneo especial. Me parece que el grupo A. El grupo A, por otros cánceres el grupo O, ¿no? Bien. Sí, Seguimos, Benito, nos tú ha que llegado estás, una tú que estás pregunta, atento, yo te interrumpo a cada rato. Nos ha llegado una pregunta aquí desde Huaycán, nos manifiesta si el padre tuvo cáncer a la sangre, conocido como leucemia, y ya falleció, ¿los hijos deberían tenerlo? No. La leucemia no se transmite, digamos, de padres a hijos. No es como el cáncer de mama, por ejemplo. Ya. Hay una que es predisposición. con expresión BRCA. Ya. Sino hay una tendencia, ¿no? O sea, es una mayor probabilidad, es como un factor de riesgo, pero no es que va a suceder, ¿no? Sino hay que estar en chequeos, controles cada cierto tiempo, porque siempre cuando hay una mayor carga familiar hay más riesgo Nos manifiesta que no solamente la leucemia, es cualquier tipo de cáncer también. nos manifiesta de que llevó a uno de sus hijos para que le hagan una prueba y le sacaron del pecho, dice, una especie de Muestra. muestra, me imagino que sea. Bueno, ¿De eso lo vamos del pecho se saca muestras? No, No, del pecho, de la- es del huesito, ¿no? Del esternón. Del hueso. Pero ahorita vamos esa pregunta es muy interesante, pero vamos ahorita a enfocarnos en esto. Ya, entonces tenemos un pacientito que tiene los ganglios, que está anémico, que de repente tiene moretones, está fatigado, y ya tenemos enfocado a sus molestias. A ver, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo hacemos un diagnóstico? ¿Cuál es cómo empezamos a hacer un diagnóstico? Entendiendo que en nuestro país hay muchas limitaciones, sobre todo en provincias, pero sí se tiene acceso a un hemograma, ¿no? La cosa es el profesional también que lee el hemograma. El hemograma es un estudio en sangre, un frotis, ¿no? Una laminita y lo lee. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿En qué lugares? Ante la sospecha diagnóstica lo que hay que hacer es lo que llamamos evaluación de la enfermedad. Y como es el componente son de la sangre, lo que marca son los análisis de sangre, ¿no? De todo el hemograma completo. Hay que analizar también la médula ósea, se hacen biopsias de médula ósea, tanto en el hueso que está en el esternón como también en la parte de la pelvis, ¿no? Con una punción que el paciente lo colocan boca abajo y hacen la punción como alrededor de la cresta ilíaca. Entonces, en el hueso. Aspiran el material que está al medio del hueso, le llamamos el tejido de la médula ósea, y eso es lo que analizan en el laboratorio, tanto la sangre como ese tejido, la médula ósea. Y ahí sale el resultado, digamos, las células malignas, que le llamamos blastos, tienen que pasar sobre un porcentaje de cantidad de esos blastos, que es alrededor del 20%, y también le mandan pruebas moleculares. Si hay bastantes componentes de enfermedad en las células de la sangre, solo en el hemograma, también se puede mandar esa muestra a correr
las pruebas moleculares como son citometría de flujo y pruebas que se hacen en, especializadas. Claro, sí, es que, en laboratorios de biología molecular. claro, entonces de acuerdo a lo vertido, y ahí vamos a nuestra experiencia en el Congreso, cuando se quiso imponer la ley nacional, la ley del cáncer infantil. Claro. Si estás viendo, mire, escuchaste las palabras de la doctora, que es una autoridad, que está hablando de médula ósea, te está hablando de biopsia, está hablando de estudio genético, te está hablando de un montón de componentes mucho más técnicos y científicos, que eso no se hace una posta, pues. Y te acuerdas que decían que hay que hacer el diagnóstico del cáncer infantil en el primer nivel de atención, lo cual nosotros no estamos de acuerdo y nos trataron muy mal, ¿no? ¿Recuerdas ese episodio? Pero eso, lo que usted acá comenta, de forma práctica, creo que a la primer nivel de salud lo que corresponde es un simple hemograma. La sospecha de La sospecha. Y luego, ¿a dónde lo pueden enviar? yo personalmente creo que hay que escoger, bueno, agradecerte la autoría de la Ley Nacional del Cáncer. Que lo plasmamos, trabajamos duro. Y del cuidado de todas las leyes también relacionadas al cáncer, ¿no? Porque eso fue una labor sumamente importante para el Perú, ¿no? Y quizás no nos demos cuenta ahora, pero eso ayuda en el futuro para darle oportunidad al paciente con cáncer y sobre todo a la población más vulnerable, con escasos recursos, y a niños y adolescentes, ¿no? Como decíamos, le damos derechos a los pacientes. Pues encima, sobre el derecho a la salud, le damos un derecho a la atención oncológica. Eso es fenomenal, eso lo trabajamos con la doctora. Y en el sentido de la pregunta de cómo afrontamos la leucemia desde el sistema de salud, Sí. yo sí creo que los tumores de alta complejidad deben pasar directo a la atención de los institutos de alta especialización, como son el INE, los institutos regionales, donde se debe cargar el sistema de atención de alta complejidad para todos los pacientes del país. Por eso tenemos no solo el INE, tenemos los IRENES en cada región, norte, sur, centro, y falta el IREN amazónico en el oriente. Sí, eso hay que hacerlo, es un trabajo pendiente, ¿no? Una de las cosas, decíamos, una persona tiene un hemograma alterado, le podemos enviar a una institución de alta complejidad, ¿no? Que amerita todos los estudios que estamos haciendo para llegar a un diagnóstico. Y en ese caso, obviamente, el INEN y los IRENES tienen mucha relevancia porque prácticamente pues somos los pioneros. Aparte de eso, también la autoridad, ¿no? En relación al tema oncológico. Y hay una pregunta que lo tenía hace varios días, porque usted sabe que somos referentes a nivel, así como usted le llaman de Tarapoto. A mí me llaman de Amazon y todo el Perú, porque la doctora de Tarapoto, por ese caso, nos estamos olvidando, ¿no? Saludos por la doctora Tarapoto. Entonces, ¿cómo se canaliza? ¿Qué pacientes, y eso es en el caso de infantil, de adolescentes, qué pacientes van al Hospital Niño San Borja y qué pacientes van al INEN? ¿O es de acuerdo al cupo, de acuerdo a la cita? ¿Cómo están canalizadas administrativamente hablando ahora? Porque ayer, por decir, me llamó una persona y me dice que lo estaban refiriendo al Instituto Niño San Borja, pero ella quiere ir al INEN. ¿Cómo se compite? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se le ayuda? No tengo idea. Ustedes que están inmersos en eso. En realidad eso ha cambiado tanto que yo creo que el sistema de referencia y contrarreferencia debemos volverlo a sus orígenes, ¿no? Donde era puertas abiertas, sospecha, atención inmediata en centro de capacidad resolutiva, porque el cáncer no espera. Lo que importa es el tiempo, la oportunidad de la atención, y eso se llama acceso. Y eso es lo que se hacía cuando le decías al paciente, no importara dónde le diagnosticaras o dónde sospecharas el cáncer, tanto en primero, segundo o tercer nivel, de frente entraba a donde se le podía resolver su problema. Para eso, ¿qué pasaba? Que como habían pocos establecimientos trasplantadores en el Perú, el único era Salud, que tenía su sistema que básicamente es para una población
especial, ¿no? Cautiva, ¿no? Cautiva, De los y asegurados. que es muy buen sistema trasplantador, ¿no? Pero el sistema del Ministerio de Salud no tenía trasplante, ¿no? Y es por eso que se implementó en el INE en el año 2012 el programa de trasplante de médula ósea y terapia celular, ¿no? Donde a través de ese programa hemos implementado el trasplante en el INE, pero teníamos problemas de que nos mandaban todos los pacientes para trasplantar de los que no eran neoplasias hematológicas. O sea, porque gran cantidad de pacientes, sobre todo niños, que tienen enfermedades no oncológicas, necesitan trasplante de médula ósea. Claro. Sin embargo, ese fue el motivo por implementar en el Hospital del Niño para que ellos también trasplanten esos pacientes no oncológicos y no los asumamos desde el INE porque el INE era un sistema oncológico. Sin embargo, después empezaron a trasplantar todo, no sé si trasplantan oncológicos, pero yo creo que hay que cargar en los sistemas oncológicos. Claro, lo que acaba de decir es muy importante porque obviamente estamos hablando de una de las enfermedades de la sangre, la enfermedad oncológica. Hay otras enfermedades no oncológicas que también como la aplasia medular, la displasia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay otras enfermedades que ameritan también tratamiento. Y se me estaba yendo ya, estamos en relación a la referencia que lo ideal sería que vaya a una institución especializada como el instituto, ¿no? Y oncológica, ¿no? Por todo lo que estamos hablando. Y ahí también tenemos una situación importante que lo conversábamos al venir. ¿Cuál es el rol del pediatra oncólogo y del hematólogo? Porque yo desde que tengo uso de razón he escuchado que el hematólogo por sí quiere tratar los temas de leucemia, ¿no? No sé qué opinión tiene al respecto. Bueno, yo creo que el problema del tratamiento de las leucemias o de los tumores en pediatría se controla fácilmente en el país, se puede controlar fácilmente y ha mejorado porque la curación en niños está alcanzando más del 70% de los casos de leucemias, ¿no? Sobre todo las linfáticas, las leucemias linfáticas que le llamamos B, ¿no? Se controla porque la población no aumenta, o sea, los casos no aumentan, es como se mantiene. Claro, ¿por qué ha aumentado el número de casos? Porque hemos aumentado como población, o sea, cada vez somos más millones de peruanos y en porcentaje va a aumentar, ¿no? Para las partes, ¿no? Pero hemos mejorado en el diagnóstico. Y hemos mejorado el diagnóstico, en la captación, en el acceso a los servicios, ¿no? Pero si solamente hiciéramos la torre de niños y adolescentes, que le llamo magia en el INE, y completáramos ese proyecto, tendríamos cubierto a todos los pacientes que necesitan atención en niños y adolescentes en el Perú. Y mientras tanto, después se van implementando en el resto de institutos regionales. Lo mismo puede hacer Salud, sistemas similares de acuerdo a su población, ¿no? Y con eso no tenemos para años, y solamente con el sistema oncológico y con los especialistas que tienen acreditación y educación escolarizada para el tratamiento oncológico, que es la oncología pediátrica. En otras palabras, si el hematólogo hace una especialización, digamos, puede manejar oncología. En la currícula escolarizada probablemente no esté considerada. Ellos atienden como práctica clínica en salud. Claro, porque eso digo porque a veces, no sé si ha pasado, ahora las generaciones van cambiando y piden especialistas también con todo su derecho para cualquier situación, como nosotros en la parte oncológica, por decir nosotros, hace unos años le he dicho, yo soy cirujano general y oncólogo, ¿no? Entonces se mira ahora al cirujano general y oncólogo, se le mira como un cirujano general. Cuando ellos dicen, pero ¿cuál es su especialidad? Porque están buscando al mastólogo, al urólogo, al ginecólogo, al de tórax, etc. Claro, entonces se atomiza, pero al mismo tiempo se ha redireccionado, ¿no? Efectivamente nosotros podemos hacer de todo, pero obviamente eso va cambiando con el tiempo. En la interpretación de las personas no significa que la podamos hacer mal, significa que las personas se han vuelto más exquisitas en cuanto también están en todo el derecho de que era un especialista del área, ¿no?
Entonces, por eso lleve esa pregunta. Pero la Hematólogo. especialidad en línea de formación para atender no solamente la leucemia, sino todos los tipos de tumores oncológicos en pediatría. O sea, es una visión integral de la oncología y de todo lo que se tiene que hacer, porque no podemos poner una especialidad solo en una sola enfermedad, ¿no? Claro. Es la oncología pediátrica. Y en el INE funciona en la lógica oncológica el sistema, porque las especialidades de hematología, nefrología, cardiología son especialidades de apoyo a la oncología. Haber un llamado a nuestros políticos, que cuando estábamos en el Congreso había mucha sensibilización con el tema del cáncer. Logramos acuerdos con todas las bancadas para hacer realidad esa ley, pero hay una deuda pendiente porque en la ley, como en el Plan Esperanza, contempla lo que acaba de decir, la torre oncológica pediátrica, que sería para el instituto, para el INEM, para darle cobertura a todos los niños de todo el país bajo los fundamentos que la doctora le acaba de decir. No se trata de pecar a mí me parece egoísmo o a veces irresponsabilidad, ¿no? Por tener indicadores de cantidad que vengan a mí, yo los recibo, pero muchos de nosotros hemos visto que han venido pacientes a otras instituciones y luego estas instituciones al final ve al INE y se ha perdido tiempo valioso en cuanto a las atenciones. Y también, no quiero ser grosero en la palabra, manipulación. O sea, han manipulado todo el tratamiento y cuando el tratamiento no se da adecuadamente desde el inicio, se altera toda la evolución. Entonces, es lo que dice la doctora, ese nivel de referencias y contrarreferencias se tiene que mejorar, no solamente a las instituciones con capacidad resolutiva, sino también desde el punto de vista geográfico. No es posible que de un lugar le envíen a otro y de ese a otro, y luego se tira al perro muerto cuando se manda se manda un correo y nadie lo lee, ¿no? Hace una semana, 2 semanas, y ahí el paciente esperando su referencia. Y por otro lado, también decirles a toda la población que nos escucha, para nosotros, en el sistema que vivimos, que nos hemos formado, la leucemia es una emergencia. Lo hemos visto desde siempre. Incluso a los colegas, un llamadito de atención a nuestros colegas, que no subestimen la enfermedad. No tiene historia, no tiene referencia, no es paciente nuestro, no lo recibimos. No. O sea, hay que luchar por eso porque tiene derecho un paciente y sobre todo las horas de un paciente, imagínate con las plaquetas bajas, que no coagula tranquilamente, en ese curso del tiempo puede sangrar en el pulmón, puede sangrar en el cerebro y fallecer. Y la necesidad de atención inmediata y rápida, ¿no? Claro. Oportuna. ¿Y qué pasa? Yo creo que hemos, digamos, exagerado la regulación general tratando de implementar en los sistemas oncológicos. Una emergencia general no es igual que una emergencia oncológica. Y cumplimos la regla en la emergencia oncológica, en una emergencia como el INEM, por ejemplo, pero dejamos de lado a muchos pacientes que necesitan esa atención porque lo catalogamos como no emergencia. Entonces, la importancia de la normativa de servicios oncológicos, que lo hacíamos desde el INE como normativa de servicios oncológicos, es clave, porque hasta los servicios de emergencia hay que ponerlo en lógica oncológica para no dejar de lado a los pacientes, a los niños, a los adolescentes, a los tumores de rápida proliferación, Exacto. que son hasta el tumor testicular, los tumores ginecológicos, germinales, que son enfermedades trofoblásticas gestacionales. Todos, si yo pongo mis prioridades por emergencia general, se dejan de lado y esas son emergencias oncológicas. Claro. Exacto, es Claro. como que es totalmente diferente Exacto. priorizar una emergencia Eso es. oncológica que una emergencia general. Esa es una de las cosas que no soy críticos en los anteriores programas, por decir, y no tengo nada contra salud, pero por decir, tú llegas y digitan la cita y te dan la cita para 1 semana, 2 semanas, 2 meses, 3 meses, como si sería pues una hernia que vamos a operar, ¿no? Sí, Dice claro, la doctora. claro. ¿Por qué? Porque ahí, lastimosamente, también creo que no se capacita al personal administrativo. Yo no he escuchado, yo conversaba con algunos muchachos que se encargan de la digitación, de dar la cita. Le digo, ¿alguna vez ustedes han recibido una capacitación? ¿Qué son urgencias? ¿Qué son emergencias? ¿Qué es prioridad? ¿Qué cáncer? No, nada.
queda al azar de cada uno y cómo uno se desenvuelve y cómo te marca el sistema y el sistema te dice no hay cita hasta 2 meses y todo eso. Y de salud es una de las grandes falencias que experimenta que nosotros nos comunicamos. Hay ciertas todavía inconvenientes en cuanto a la comunicación, las referencias, pero estamos en contacto directo con los familiares y los pacientes, ¿no? Y entre nosotros, por escuela de la institución, ya conocemos qué tenemos que hacer para cada paciente, ¿no? Hace poco la doctora me ayudó con un paisano mío que tenía un linfoma, ¿no? No se recuerda, y llegó y le dijeron, no, pues no ha traído nada, regresa, le dieron cita para una semana. No, la doctora me dice, no, un linfoma hay que atenderlo ya, una cita adicional y ya está encaminado ahora, ¿no? Pero también eso porque hay esa comunicación con nosotros, un poco que podemos impulsar. Muchas de las cosas que lo hacemos entre nosotros por una relación directa a lo profesional, por esa amistad que tenemos, ¿no? Pero la persona que viene y que no tiene a nadie, tiene que esperar las fechas, ¿no? Y eso es un poquito que llama la atención a nosotros. Bueno, seguimos adelante. Sí. Sí, exactamente 8:31 de la mañana tenemos una pregunta más. ¿Cómo se realiza el trasplante de médula ósea? Y quiero saber qué es médula ósea. No, un ratito. Lo dejamos para un ratito más, porque quiero ir justamente, eso es un tema muy importante que quiero poner bastante énfasis. La doctora, usted promovió el TAMO, ¿no? En el instituto. Pero antes de eso, vamos al tratamiento. Ya tenemos el diagnóstico, tenemos qué tipo de leucemia es, ya lo hemos tipificado ya con los estudios de alta especialización que la doctora lo ha mencionado. ¿Cómo es el tratamiento de primera instancia? ¿Qué hacemos? Bueno, el tratamiento está basado en dar medicamentos oncológicos de alta intensidad, ¿no? Lo que llamamos quimioterapia, pero a dosis altas y con esquemas que son muy agresivos. La idea es destruir las células tumorales de tal forma que se limpien todas las células malignas, el paciente entra en una inmunosupresión, se le bajan las defensas a la mínima expresión y después entra un proceso de recuperación. Entonces, cuando se recupera, como que las células malas ya no están. Eso es como decir un éxito, lo llamamos en la inducción al principio. Es un mes, que es el tratamiento un poco agotador, con un montón no solamente de quimio, sino controles, ¿no? Exámenes auxiliares, tomas de muestra, y que le dan el riesgo importante a la infección y también a los sangrados, ¿no? Por eso es que les piden muchas donaciones de sangre. Las leucemias no se podrían tratar si es que no tenemos la solidaridad, ¿no? El soporte de un banco de sangre, ¿no? Y eso es lo bueno del instituto, que se hace campañas de donación. La doctora, usted usó mucho con las campañas de donación de sangre, ¿no? El instituto es creo yo, por el orgullo que trabajo ahí y sin lograr equivocarme, es el banco de sangre que tiene la mayor cantidad de reserva. Incluso otras instituciones los piden, plaquetas, plasma, sangre, porque en el tratamiento de leucemia, imagínate, uno vive y tiene la vitalidad por la sangre. Todos los componentes que el organismo necesita llegan por la sangre. Entonces, lo que dice la doctora, le damos quimioterapia y toda esa sangre desaparece. Te quedas como sin sangre, entre comillas. Entonces, el soporte, todas las transfusiones que uno tiene que hacer, tiene que ir a la par. Porque puedo mejorar la hemoglobina, ¿no? Pero las plaquetas están bajas y puede sangrar en cualquier lugar. Incluso, para hacer algunos procedimientos que ustedes piden, biopsias, algunos catéteres, no se puede poner si las plaquetas no están en un número adecuado. Y es verdad que muchos de los pacientes se descompensan por esta falta de componentes para reponer la sangre. Felizmente que el instituto tiene este banco, hay muchas personas que donan, ¿no? De buen corazón donan, entonces no esperamos que los pacientes donen, que traigan su donante, sino de la reserva que tenemos lo vamos poniendo, como una emergencia. Igualito, funciona como una emergencia. Y ahí está el doctor Argumani, que tiene un programa muy importante de donación. Y que un saludo para los maestros, si nos está escuchando, un saludo maestro. Los apoya el voluntariado de Alimen. Claro, todos apoyamos a los pacientes porque es importante hasta el momento que es crítico, es importante resolver el problema, pero el sistema de donación de sangre, creo que entre el voluntariado de Alimen y el banco de sangre es un sistema ejemplar, ¿no?
Ajá. En su casuística, en su experiencia, en este mes que es la inducción, que es fuerte, ¿hay un promedio de cuántas unidades de sangre por decir se puede utilizar? De menos a más. Yo creo que alrededor de 1000, ¿no? De bastante. Sí, porque a veces muchas personas, y eso, ¿yo por qué lo pongo énfasis en eso? Porque muchas personas, primero que tienen dudas en relación a los donantes, y lo otro es que es difícil conseguirlo. Es difícil, entonces a veces creen, y ahí también un mito que la vez pasada lo conversamos, también en cuanto a las donaciones, que me tienen que poner mi propia sangre, hay que luchar contra la cultura de algunas religiones que no permiten, ahí es un tema muy, muy difícil de cómo enfrentarlo porque no aceptan transfusiones, y esta enfermedad amerita transfusión. Y por otro lado también estos temas de luchar con las culturas, que si por decirlo haces un estudio de, pues, no sé si has escuchado eso, que alguna vez sacan el líquido para venderlo, ¿no? Leyenda urbana. Leyenda urbana, ¿no? Lo cual es completamente pues fuera de foco, es por la desinformación. Bueno, entonces tenemos la inducción, que es un mes. ¿Qué más sigue de ahí? Sí, funciona el tratamiento y empiezan los tratamientos complementarios, ¿no? Y básicamente quimio, si es una leucemia de buen pronóstico, ¿no? Pero si es una leucemia, digamos, de alto riesgo, de mal pronóstico, en recaída, se le ofrecen otro tipo de tratamiento como trasplante de médula ósea. Y ahí sí tu pregunta, ya, te lo dejo. Sí, manifestaba de que cómo se realiza el trasplante y qué es médula ósea. Bueno, la médula ósea es el tejido, ¿no? De la sangre que se encuentra en el hueso, ¿no? En el hueso, ahí se producen todos los elementos de la sangre en ese tejido que está en el medio del hueso. Como el corazoncito del hueso, lo que en mi tierra dicen el tuétano. Lo que en tierra dicen el tucho. No, probablemente que sí, pero en mi tierra dicen el tuétano. Ahí esa es la médula ósea. Y lo que se hace en el trasplante es eliminar todo ese tejido con medicamentos. Pero así. vamos a ir en primero. A ver. Ya, hemos hecho la inducción, damos el tratamiento. ¿Qué paciente, en qué caso se hace el trasplante? O sea, ¿qué pacientes son candidatos a hacer un trasplante y cómo se hace el trasplante y de quién viene el trasplante? ¿Es trasplante o injerto o siembra? Trasplante. A ver, esa partecita. O sea, ¿qué pacientes? ¿Por qué digo eso? Porque también algunas personas vienen y dicen, no, o sea, que me hagan trasplante de una vez, ¿no? Pero no, es toda una secuencia, hay un camino. A ver, ahorita usted con... No todos los pacientes son candidatos a trasplante de médula ósea. Los pacientes de buen pronóstico, o sea, cuando uno hace la caracterización de la enfermedad, uno pide pruebas, como les dije inicialmente, no solamente morfológicas para ver el tejido en el microscopio, sino pide pruebas moleculares, genéticas. Y esas, de acuerdo a esos resultados, categorizas al paciente entre si es un alto probabilidad de curación o respondedor del tratamiento, esos pacientes no van a trasplante. Pero si es una leucemia, por ejemplo, si tienes una alteración que se llama cromosomo de Filadelfia positivo, ese paciente ya de por sí va a trasplante. Pero no es que va a ir ese rato a trasplante, sino que de acuerdo a la evolución de su enfermedad, es decir, si responde al tratamiento y se eliminan todas las células neoplásicas, en ese momento se decide si cumple los criterios para iniciar un tratamiento de inducción o lo que se llama el pre-trasplante, ¿no? Entonces, vas en el camino, vas decidiendo a qué paciente va a ir a trasplante y qué paciente no es suficiente solo con el tratamiento convencional, digamos. O sea, tiene que estar libre de enfermedad, pero con un riesgo que va a regresar. Con un riesgo alto que va a regresar, o en los que ha regresado la enfermedad. Y el sistema de trasplante, bueno, me escriben, no puedo dejar pasar de mi tierra, Lolto. Un saludo por ustedes, chicos del Lolto, tomen su desayuno. El tema del trasplante, ¿cómo se inicia el tema del trasplante? O sea, el ambiente, la inducción que usted decía, se prepara, cómo se prepara el donante, ¿cómo es brevemente lo explicado? Es todo un sistema que le llamamos un sistema diferenciado. ¿Tiene que estar hospitalizado de cajón? No necesariamente. No necesariamente. Tenemos especialistas, un consultorio especializado para evaluar si es a los candidatos del trasplante, donde se le hacen todas las pruebas que se necesitan
en base a lo que se necesita decidir si ese paciente va a ser trasplantado. La histocompatibilidad también con los familiares, si es que se necesita un trasplante emparentado o no emparentado, ¿no? Entonces, ¿A qué se llama emparentado o no emparentado? Emparentado es que cumple los criterios, hacen un match entre su familia o sus puede hermanos, ser el hermano, puede ser el hijo. hermanos y el paciente, ¿no? Y no emparentado es que es de un donante extraño, es buscando en el banco de donantes. O sea, ¿no? se estudia al paciente y se estudia al donante. Se estudia al paciente y al donante molecularmente, haciendo estas pruebas de histocompatibilidad, si calzan, ¿no? Los resultados son iguales o bien parecidos, digamos, y en eso está especializado, hay un laboratorio especializado que lo dirige la doctora Roxana Regalado, y con biólogos moleculares que hacen ese trabajo altamente complejo, ¿no? Y es el lugar también donde se criopreserva. Y en aras de los tiempos es el peor enemigo. El proceso como tal, ¿cómo se hace el proceso así técnicamente hablando? ¿Cómo se hace? Para el momento del trasplante ya se hospitaliza al paciente, se le lleva quimioterapia altamente agresiva. ¿Radioterapia también? Puede ser también radioterapia. Y eliminas todas las células de la médula ósea, es un reemplazo de todas las células por este nuevo tejido y como si fuera una transfusión de sangre. Es como si fuera una transfusión. Ellos creen que es una operación, pero es todo por catéteres, ¿no? Entonces se reemplaza, se inyecta y el paciente queda como una burbuja. Esos son lugares donde están totalmente, es un sistema totalmente aislado, estéril, con filtros especiales que liberan la contaminación de bacterias, de cualquier tipo porque si el paciente se infecta, es un alto riesgo que no se pueda controlar fácilmente, porque no tiene las defensas, ¿no? Entonces, ese es el momento crítico, digamos, y después, cuando prende el injerto, o sea, la célula, la nueva, y empiezas a estar más tranquila, dice, ya injertó, y ya empieza a producir normal y ya sale de ese proceso, y la mayoría funciona, ¿no? Es muy raro que no se logre trasplantar. El trasplante que está haciendo, y esto quiero tomarlo yo, ¿no? Digamos, el miedo que existe mucho a este concepto de trasplante, porque tiene miedo de donar, del trasplante. A donde voy es el donante, el quien va a trasplantar, sufre algún percance, algún daño, la persona que va a donar de la médula ósea, digamos, tienen menores defensas, básicamente para que quieran donar, ¿no? Cuando se necesita un donante, digamos. Son procedimientos de donación seguros. Como donar sangre. Como un poco más complejo. Un poquito más complejo. Pero yo siempre digo, siempre hay que escuchar, hay que revisar el consentimiento informado, hay que revisar los posibles riesgos, porque no hay ningún procedimiento de medicina que esté exento de un riesgo. ¿Y cuáles pueden ser los riesgos, digamos, en extremo de un donante, una persona que sí sea positivo para que pueda donar? Los riesgos simples del procedimiento, no es complicado, no. Claro, queda un poco más débil, que se va a quedar un poquito más débil. Pero se repone, ¿no? Obviamente, porque sigue produciendo, está sano. Es no como cuando donas una unidad de sangre, algo así. Un poquito más complejo, pero con eso. O sea, hay que recolectar células y existe una cierta manipulación medicamentosa, ¿no? Entonces, los efectos colaterales de esos medicamentos. No son significativos en todo caso. Son seguros. Son seguros. Lo digo básicamente porque nuestra sociedad muchas veces tiene miedo de esas cosas y cuando ignora, se cierran y no quieren donar y todo eso. Básicamente por eso lo decía. Pero la donación es importante resaltar que es hay que ser compatible. En general, donación de sangre, donación de órganos, es importante sensibilizar a la población porque es un tema de solidaridad.
Y cuando cualquiera de nosotros necesite ese tipo de intervención, si tendríamos una sociedad sensibilizada, no estaríamos sufriendo por cada paciente, porque ya tendrías, como decir, una oportunidad más abierta, ¿no? Entonces, por eso hay que promover, casi todos los procedimientos son seguros de cualquier tipo de donación. Claro, por eso es que el instituto tiene pues una unidad de trasplante de médula ósea que es sumamente equipada, muy moderna. Lastimosamente a veces pues los recursos son escasos, pero viene trabajando muy bien. Que Salud también tiene un buen sistema de trasplante de médula ósea. También. Y bueno, trasplantamos, da resultado. ¿Qué más viene después? Controles. Seguimiento. ¿Y cuánto tiempo años. puede pasar? Creo que son 5 años para decir acá ya solucioné, se curó. ¿Cuánto tiempo te pasa? El mismo tiempo, o sea, los tiempos críticos después del trasplante son 100 días y luego pasa a controles ya más espaciados en el tiempo. Pero hay que seguir al paciente permanentemente, mínimo 5 años muy seguido, ¿no? Muy bien, perfecto. Qué bueno, muy interesante el tema de la leucemia. Agradecer a las personas que nos siguen desde Tacna, Iquitos, Huacho, Huaral, Barranca. Ah, mira, se han pegado un poquito más en el norte. Un saludo a Huasahuasi, Tarma, si no me equivoco. Claro. Tarma, qué lindo Tarma, el hospital de Tarma que hemos ido ahí es espectacular. De hecho, por Odría. Es un revalidate chiquito, pero es espectacular, sí, muy bueno. Esas cosas ahora se deben de promover, no solamente hacer instituciones que queden ahí, ¿no? Elefante blanco, sino darle toda la potencialidad para que puedan servir a la población. Bien, algo más para en cuanto a la leucemia, quizás una llamada de la reflexión a las personas, tanto que lo sufren como los familiares, a las instituciones. ¿Cuál es la reflexión final, doctor? Que creo que en general, ¿no? Pensar en la prevención del cáncer, que no en general como prevención, en este caso son signos de alarma, ¿no? Tener en cuenta los signos de alarma que ya los mencionamos, sobre todo en los niños, en los adolescentes, los sangrados, los moretones, cualquier ganglio del cuerpo. Entonces, si están evaluándose varias veces por lo mismo, hay que pensar de repente que puede ser un tumor hematológico, ¿no? Pero también enseñarle a la población que si tienes la enfermedad, hay muchas alternativas y podemos ayudar a los pacientes con cáncer, en especial a nuestros niños y adolescentes. Perfecto, doctora, le reservamos 2 minutos para usted porque ella es presidenta y fundadora del Club de la Mama. Háblenos Club de la Mama, tiene 2 minutos y una invitación a todas aquellas que quieran integrarse en el club. Se le ve muy activo usted tanto en las instalaciones del instituto como en redes sociales. Gracias, doctor Montoya, siempre el doctor también por su especialidad apoyando el Club de la Mama, que son mujeres con cáncer, ¿no? Que apoyan a otras mujeres. O sea, nació como en una semana Perú contra el cáncer, como promoviendo la oncoimagen, es decir, a través de un desfile de Siempre Bellas con nuestras reinas del Perú, que se sumaron a esa campaña, demostrar que con cáncer también se puede vivir bien, y se han convertido en las voces, ¿no? Los pacientes que son las voces del paciente con cáncer, con ese mensaje para la prevención del cáncer, pero también hacia la ayuda y el apoyo integral al paciente oncológico. Ellas realizan el acompañamiento, que ahora le llamamos la onconavegación, acompañamiento, les levantan el ánimo con tanto a través de sus testimonios. Está en nuestro programa de autoimagen que grabamos la vez pasada, ¿no? Claro. Autopercepción. Ajá. Y ellas transmiten, ¿no? Siempre son festivas, alegres, transmiten esperanza. Y si quieren integrarse, ¿cómo hacemos, doctor? Si quieren integrar lo que están escuchando hay de todo el país. ¿Cuáles son las actividades más? Hay actividades virtuales, donde hay talleres los miércoles. También hay un taller a través del INE los lunes. Ella empezó la actividad virtual a las 11 de la mañana.
donde es para pacientes oncológicos, y también presencial, ¿no? Presencial hay los jueves en el 6º piso de la Torre de la Esperanza, que es la Torre La Nueva, nueva torre. y los viernes, jueves y viernes en el 6º piso, sala Zoom, están las actividades para pacientes y ahí se conectan con las pacientes del Club de la Mama, y la que quiere participar va acompañando a una paciente, ¿no? En su labor, y si, digamos, aprende cómo ayudar a otros pacientes, después se la incorpora en el Club de la Mama como voluntaria. Pero todos pueden participar en todas las actividades, es abierto. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Para el cierre, Melo. Sí, Siempre nos queda corto el tiempo y los temas son tan largos que una hora queda corto, ¿no? Sí, efectivamente, esto fue Viviendo con Esperanza. Agradecemos a la doctora Tatiana Vidaurre Rojas, que es médico oncóloga del INE. Fue un hermoso programa que realizamos el día con usted. Para la despedida y ya, doctora voluntaria para la despedida. Doctorita, para la despedida. Muchas gracias por la invitación, y siempre un gusto estar conversando de cáncer. Muchas gracias. Muchas gracias también. Invitarlos a continuar con nosotros el próximo sábado, el mismo horario. Y por favor, por redes sociales, síganos, y en YouTube háganos llegar sus comentarios y qué temas sería de interés para tocarlo. Muchas gracias y bendiciones. Efectivamente, esto fue Viviendo con Esperanza por Radio Frecuencia 99.5 de la frecuencia modulada. Agradecido por su gentil sintonía. Nos estamos oyendo el próximo sábado.